padre era minero, trabajaba en la mina de hierro, no de carbón, porque allí no existía. Las minas de carbón están por el norte de Francia, por Lille. Y nosotros vivíamos en el este, en la Lorena. Era tan pequeña que mi padre me cogía a caballo. Y después, cuando era un poco más grandecita, con otras niñas de 6, 7 años, nos ponían con un lazo rojo aquí y éramos la cabeza de las manifestaciones. Las niñas de los mineros, claro. Mi padre era guardia civil, por circunstancias de aquellos tiempos en que había, pues, lo que había en aquella época, era anarquista. En medio de todo eso, habían atentados, se debió ver involucrado en estos atentados, por lo cual tuvo que salir de la Guardia Civil, quedó confinado, yo lo vi solamente una vez a los 8 años, pensaron que venía por mí. Aquella noche mataron a Dato en la calle Alcalá, un poco cerca de la puerta de Alcalá. Suponemos que venía de cobertura. Suponemos. Yo, claro, a mí no sé el qué ni cómo de todo esto, pero esta era mi niñez y mi padre hacia mí. Mira, mi padre había sido, pues, era anarquista de ideas, digamos, y había siempre militado en el sindicato de TNT. A causa de esto estuvo varias veces en la cárcel. Esto tengo que contarlo porque la infancia mía marcó por completo mi vida, porque mi padre lo he visto continuamente en la cárcel y con miedo a que lo vinieran a buscar, reunido en casa con compañeros. Era cuando la dictadura de Primo de Rivera, había la ley de fugas, que daban libertad a los presos, hacían ver que les daban la libertad y luego los ametrallaban por la espalda y decían, pues, que intentaban escapar y por eso los habían disparado. El meu pare era membre del centre de dependents i em portava a les reunions, tertúlies, podríem dir més aviat, tertúlies amb els seus amics. És a dir, que la meva infantesa ja va ser, des del primer dia, sentir parlar de política, millor dit, d'afers sindicals, problemes de la ciutat. En canvi, la meva mare era totalment diferent. La meva mare es queixava sempre de que el meu pare se m'emportés amb ell, deia que aquesta noia l'estàs criant com un noi i el resultat serà fatal. Mis padres, creo, decidieron venir a San Sebastián porque mi madre estaba delicada, porque ellos trabajaban en el campo. Mi madre era imposible cómo se encontraba. Mi madre, a pesar de estar tuberculosa, siguió teniendo hijos, pues ya te digo, cuatro hijos en San Sebastián. Y yo pasé mi infancia en Cuba, en México, y llegué a Barcelona a los 11 años. Tengo un hermano que nació en México, tengo otro hermano que nació en Cuba. Y eso se debe a que mi papá era demasiado aventurero, ¿no? El planeta le venía chiquito a él. Entonces inventaba de irse a América Latina. Y mi mamá se quedaba con la casa paterna. Entonces mi abuelo la mandaba, cuando mi mamá lloraba demasiado, la mandaba al encuentro de su esposo y nacía un hijo. Pero mis papás se separaron. Entonces yo tenía una infancia demasiado alterada. En la escuela, pues yo de pequeña fue muy poco, a causa precisamente de las detenciones de mi padre. Entonces nos tenían que sacar porque no había dinero para pagar el colegio, entonces todo era pagando, no era como ahora. Mi casa, a pesar de pasar tantas calamidades con mi padre, era una casa alegre, no era triste ni mucho menos.
al ser varios hermanos, pues siempre jugábamos ahí, pero me pasaba muchas horas a la calle jugando. Mi madre era la que se iba a trabajar por la mañana y volvía por la noche. Mi abuela estudia y trabaja, estudia y trabaja. Si se ponía a coser calcetines, yo cosía calcetines. Si se ponía a lavar en la artesa, ella estaba en el lado grande de la artesa y yo con una tablita pequeña en el lado pequeño. Mi abuela, yo no soy yo soy mi abuela, porque ella me hizo ser como soy. Ella me dijo, tú te tienes que defender en la vida. Tú no hagas mal a nadie, pero si te hacen a ti, defiéndete. Y me he defendido hasta el final, y me sigo defendiendo. No teníamos bastante para vivir. Mi abuela cobraba en la portería 30 pesetas al mes. Pero de esas 30 pesetas, el marqués de Santo Domingo, que era el dueño, nos cobraba 2 pesetas y 90 céntimos de la luz al mes, que era un tanto alzado, que era una bombilla de 5 bujías, no podía haber más luz. En mi casa había un sube y baja, porque cuando mi madre estaba cosiendo y mi abuela tenía que hacer la cena, decía, Petra, deja de coser que me tengo que llevar la luz a la cocina. Y la gracia que tiene es que mi papá, siendo socialista, un socialista a su manera, me metió en las Salesianas, en un colegio de monjas, y allí me las hicieron ver de todos los colores. Me hicieron, porque a mí me gustaba subirme a los árboles. Y yo hacía una cosa, me sentía tan desgraciada con aquellos manteos que me pusieron y aquellas medias, yo que me la pasaba en la calle, que por el día escribía papelitos y ponía, feliz mortal, tú que te paseas por las calles no sabes apreciar el don de esa libertad que tienes. ¿Tú sabes cuántos años tenía yo? 11. Yo tenía el papelito envuelto en una china y se los arrojaba. Ellos lo leían, me miraban y se reían. Y yo de boba iba luego a la confesión y se lo decía al cura, ¿no? Yo tenía 13 años cuando empecé a trabajar, así es que mira lo que anduve en la escuela. A los 14 ingresé en la tabacalera y entonces ya se me terminó todo. Porque ya tenía un jornal, tenía un eso, y era reconocida como persona, ¿no? Eran tan niñas que al salir, más de una vez jugamos a las canicas. Y si éramos niñas. Bueno, cuando yo era pequeña, mira, ustedes no se lo pueden ni imaginar, ni imaginar. La mujer era un auténtico cero a la izquierda. Yo lamentaba mucho haber nacido mujer. Yo decía, ay, pero ¿por qué no habré nacido yo hombre? Y estaba muy pesarosa de haber nacido mujer. Pero un día caí en la cuenta de que los hombres no pueden ser madre. Y yo dije, bueno, si yo fuera hombre no podría tener bebés. Entonces, más vale ser mujer y tratar de luchar a como dé lugar para que esta situación cambie. Había un atraso enorme en todo. Las mujeres, pues, generalmente, bueno, yo me acuerdo, ya cuando me hice un poco mayor, que mi madre, aparte de ser una familia de ideología libertaria, mi madre, pues claro, nos estaba, a mí sobre todo, subiendo como la mayoría de los obreros, ¿no? Entonces la idea de ella es que fuera a aprender a coser, las cosas de casa, cuando yo lo que quería era todo lo contrario, yo no quería coser, yo quería ir a aprender, me gustaba muchísimo leer, entonces yo lo que quería era prepararme precisamente en la cuestión esta, ¿no? De ir al colegio y aprender alguna cosa, y no, bueno, en esto había un poco de lucha. El sábado a la tarde a limpiar el piso, esto ya no me lo perdonaban. Yo salía a la noche, pero a la tarde tenía que estar limpiando. Mi hermano se libraba de todo, porque como era un hombre, pues se libraba de todo esto, de limpiar por la tarde, de hacer sus cosas.
Y bueno, la vida en general, pues de las pocas mujeres que tomábamos parte en la lucha, digamos, eran más o menos parecidas a la mía. En casas de educación ancestral, que creían que todo el trabajo de casa lo tenía que hacer la mujer, y el hombre, pues cuando llegaba pues a leer y demás. A mí también me gustaba leer. Mi mamá me decía, hija mía, tú piensa lo que quieras, pero no lo digas, porque yo estaba contra la familia, contra la tradición, contra la religión, yo estaba contra todo, porque todo lo veía absurdo, ¿no? Y mi mamá, la pobrecita, decía, caramba, huyendo del perejil por mi papá, i me salió en la frente. Aquesta era la vida de les dones, oi? Treballar. I encara la meva mare era de les valentes perquè es va posar a treballar. Perquè nosaltres teníem unes parentes nostres que eren de Madrid i van vindre a viure a Barcelona. Doncs aquestes noies feien flors artificials. Em recordo que treballaven per una casa del carrer Fernando. I feien les flors a casa, però no les anaven a entregar a elles, oi? A vegades em deien a mi, escolta, vols anar a portar això, oi? O a la meva germana o a una altra persona del barri, perquè elles sentien vergonya de dir que treballaven. És a dir, que entre Madrid i Barcelona ja hi havia diferència, perquè aquí teníem a les fàbriques que estava ple de dones que treballaven. Les dones de la fàbrica tenien més llibertat. I tant és així que quan va vindre la República van ser les que es van llançar al carrer. Donde había un poco de mejor bienestar era en el norte y era en Cataluña, donde había industria. Pero el resto de España era una calamidad. Vivían de las vendimias, vivían del esparto, y cuando no había cosecha vivían en una miseria tremenda. Era diferencias sociales con escalones, 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 escalones. Es que casi, aunque lo explique, no se puede entender lo que era aquello, porque toda la calle de Serrano, en la acera de la izquierda, según se viene desde la Puerta de Alcalá al hipódromo, eran palacios, pero palacios de la manzana entera. Bueno, donde yo trabajaba era un salón de té que se llamaba Sacusca, que estaba en la calle Alcalá número 60, inmediato a Correos, donde solamente entraban títulos o gente de la Casa Real. Los reyes no vinieron nunca. Yo servía el guardarropa y a veces la pastelería. En esta casa estábamos todos vestidos de rusos. No podía entrar nadie desconocido nunca. Bueno, yo era joven, cuando yo era niña, mejor dicho, ya era niña, ¿no? Venían pues toda la aristocracia del mundo. Venía la primera, la reina madre, la reina Cristina, y sus nietos, todos los nietos venían con ella. El padre venía muchos días con su yate desde Santander, pasaba el día con la familia y se marchaba la noche. La Victoria Eugenia pocas veces venía. No era querida aquí, pero la culpable era ella. En las elecciones, pues claro, todas las capitales de España ganó la República, en los pueblos no. Y en eso hay que reconocer que el rey se portó. Dijo, el pueblo no me quiere, yo me voy. El gobierno intentó apaciguarle, pero él dijo que se iba y se iba, se fue. No lo creíamos, a pesar de que decían que se iba. Como no lo vimos pasar por Hendaya, y a los 3 o 4 días fue ya toda la familia real. Y a nosotros, pues, que San Sebastián nos daba pena, porque era una atracción
todos los veranos aquí los infantes. És emocionant trobar-nos en aquesta plaça abans de la República, abans i ara de Sant Jaume, oi? I pensar que en l'any 1931 el president màrtir afusellat pel règim franquista va proclamar la República Catalana. Enfront nostre es troba el Palau de la Generalitat, on també des del balcó el president Macià proclamava la República. Nos salimos a la calle a ver lo que era y resulta que uno de mis compañeros, que era camarero, se había subido a un banco a verlo porque era muy chiquitín. Y le digo, venga, bájese usted ahí, que es usted un carca. Me quería pegar porque, claro, ya se veían pues banderas republicanas. Fue una cosa, un impacto de una cosa que yo pues que no sabía de qué venía. Salimos al portal y venía una manifestación muy grande, cantando pues Segadors, la Internacional, los Hijos del Pueblo, y entre los cantos iban diciendo la cárcel, abrir la cárcel. Yo pues no me lo pensé dos veces. Cuando llegamos empezamos a tirar piedras a las puertas, las abrieron. Por lo visto tenían ya la orden de abrirla porque no creo que por aquellas piedras se iban a abrir. Tendrían alguna orden, abrieron las puertas, entramos en tropel todos adentro, pasamos los locutorios aquellos tan odiosos y a la segunda puerta ya todos ya salían los presos. Nos abrazamos allí con una gran alegría y yo, la verdad es que fue un día de los más felices de mi vida. Don Pedro, en la escuela, que fueron a la escuela, dijeron, algo muy grande se ha implantado en España. Todos a la calle, hijo, llorando, la República. Porque nos juntamos todos, los anarquistas, los comunistas, los nacionalistas, no. Bueno, Sacusca con motivo de esto se cerró para siempre. Aquella gente desapareció del mapa en un momento. Ya aquello se acabó. A mí me dio mucha lástima que el rey tuviera que irse de España, porque en aquella época yo no sabía nada de nada. Luego, cuando adquirí más conciencia, pues ya cambié de parecer. Aquí en España era tanta la miseria, los sueldos eran tan bajos, que verdaderamente no alcanzaban para comer. Por supuesto, en la masa obrera había un descontento, pues había mucha efervescencia, había muchos luchadores de verdad que trataban de formar los sindicatos y eran muy perseguidos. Mi padre era un hombre pacífico, pero como había tanto miedo a que un día los pillaran por la calle, bueno, pues él tenía esta pistolita, que son las únicas que yo he visto en mi casa. Mi padre la llevaba para su defensa si llegara el caso, que yo creo que no hubiera sido capaz de hacerla servir nunca. Yo le pedía continuamente pues, la pistolita aquella, y él me decía, tú tranquila, que ya te llegará el momento, ya te la daré algún día. Yo siempre estaba detrás del arma aquella. Y yo pensaba, ¿cómo les haría yo comprender a las clases privilegiadas que tienen que ser más tolerantes, más comprensivas? Y yo me la pasaba en eso, como creía que era falta de comprensión. Yo no captaba que eran unos intereses creados tan arraigados y tan egoístas, pues. Y por eso yo andaba flotando, que no hallaba qué hacer, me encontraba muy mal moralmente. Bueno, amb tot això, aleshores les dones ja es van començar a moure. Es van començar a moure, sobretot les intel·lectuals per un cantó i les dones dels sindicats per un altre. Però totes ens vam arribar a treballar en un conjunt. És a dir, i amb això arriba, veritat, que quan es demana, es vota l'Estatut de Catalunya i clar, els homes voten, però les dones no teníem el vot, és a dir, que encara no s'havia legislat, les dones no teníem vot
I amb una colla de companyes se'ns acudeix agafar una llibreta, una colla, oi? Però allà n'hi havia més aviat dones intel·lectuals, dones que venien del centre femení d'esports, dones de fàbrica, que vam agafar una llibreta i un llapis i ens vam anar demanant a les dones que signéssim per poder sumar aquestes signatures per demanar l'Estatut de Catalunya. Y yo ya empecé con la cosa de enfermería, como pude, me ayudó mi tía que servía, me ayudó mi madre, empezamos a padecer otra vez necesidades, porque claro, faltaba mucho dinero del que yo ganaba, porque era la que más ganaba en la casa en aquel momento. Y entonces conseguí a los 15 años a 3 muchachos que vivían enfrente de mí, que eran de las Juventudes Libertarias, y me llevaron al Ateneo del Clot. Ay, cuando yo los oí allí hablar, me di cuenta que pensaban exacto como pensaba yo. Para mí fue llegar a la gloria. Dije, caramba, a mí me tienen por un bicho raro, me tienen excomulgada en mi familia, me creen algo fuera de lo normal, una especie de loca, y resulta que aquí hay un grupo de gente que piensa igualito que pienso yo. Y entonces allí me quedé. Bueno, aquellos años del Ateneo lo cuento con nostalgia aún ahora, a mis años, porque fueron desde luego los mejores años de mi vida. Allí se fueron formando secciones de todo. Había la sección de Esperanto, la sección de cultura general, la sección de nudismo, de naturismo. Había el cuadro escénico. Bueno, yo no trabajé nunca en el cuadro escénico porque siempre he sido un poco tímida para esas cosas. Y es en el sitio que vi siempre mujeres. Así como en el sindicato no había nunca, allí había muy pocas mujeres en el sindicato, en el Ateneo casi había tantas mujeres como chicos. Me sentí tan feliz de encontrar esa gente, pero tan feliz, que los retretes del local estaban inmundos. Entonces yo les estaba tan agradecida, porque creía que de verdad ellos iban a cambiar la situación, que fui, compré lejía, jabón y todo, y tomé la tarea de tenerlos inmaculados, ¿no? Dije, bueno, ellos son muy inteligentes y están tratando de cambiar el mundo, pues yo tengo que aportar también mi cooperación. Lo que cambió España, la República, pues muchas cosas. En primer lugar, pues que no había niños en la calle. Se hicieron en muchas escuelas, el que quiso aprender, aprendió, claro. Había de todo. Había muchos padres que también necesitaban y mandaban a los hijos a trabajar, ¿no? Las mujeres tuvieron más libertad. Es que claro, había el atraso tan grande, por eso siempre la CNT y demás, siempre estábamos pidiendo, por ejemplo, que saliera la ley del aborto, porque desde luego las mujeres abortaban igual. Se abortaban en malas condiciones. Bueno, los que vivimos aquellos tiempos lo pasamos negro, porque no había anticonceptivos, no había nada, no había educación tampoco. Es decir, que cada 2 por 3 la gente pues caía embarazada. Yo tenía un pánico a las relaciones sexuales. La prueba es que con ser tan libre, hasta cerca de los 20 años yo no fui con ningún hombre, por el miedo que tenía, porque en casa se había pasado muy mal con mi madre. No, l'Estatut també va ser molt ben rebut, no hi ha dubte que va ser ben rebut. Era un estatut molt modern, fet per persones progressistes i veritablement, però també va tindre la gent, molts no hi ha, perquè quan parlaves de divorci, quan parlaves de separacions, quan parlaves, veritat, d'avortaments, i parlaves de tot això, de la llibertat de la dona, s'esverava, oi? I era una lluita que s'havia de tindre contínuament, oi? Había, bueno, sí, muchas libertades, pero no las suficientes. No las suficientes de cuando se reclamaba algo, en los centros, en los sindicatos, subida de jornales y demás, pues venían las persecuciones y, bueno, huelgas a cada momento, porque lo habían hecho muy mal, habían prometido muchas cosas y a la hora de la verdad no habían dado nada.
Entonces hubieron pues huelgas, yo en una de estas huelgas me detuvieron, estuve unos meses en la cárcel, estaba mi hermano también. El caso es que en esta huelga estaba mi hermano en la cárcel, la Modelo, yo en la cárcel de mujer, y mi padre lo detuvieron también en la otra cárcel, y mi padre y mi madre de cárcel en cárcel llevando paquetes. Así que aquello fue un poco duro también. Bueno, yo, aparte de estar en el Ateneo, en el sindicato, que un tiempo estuve en la junta del sindicato también de artes gráficas, estaba en un grupo de la FAI. Los grupos de la FAI, bueno, eran grupos específicos que no estaban dentro de la ley, y a nosotros nos tocó que teníamos que saltar el cuartel de San Agustín. Cuartel de San Agustín, otros otro cuartel, otros sitios, bueno, caso que aquello fue un fracaso grande. Jo aleshores ja havia conegut a la Nelken, a la Ken, a la Clara Campoamort, havia fet viatges a Madrid, les coneixia, elles havien vingut aquí, i me'n recordo que la Clara Campoamort em deia, però Enriqueta, ¿por qué hemos de pedir el voto de la mujer? ¿Por qué hemos de pedir? Tú verás que las derechas se van a echar encima de todo esto y vamos a perder las elecciones. I jo li deia, bueno, però escolta, ho hem d'intentar, oi? No ens podem quedar així. Els de la dreta van treure, veritat, fins a escoltar, els malalts, les monges, tothom va anar a votar. I va ser quan es va perdre l'elecció i van guanyar la seda. Y ganaron las derechas. Entonces pues vino el desastre, porque hubo huelgas generales y de ahí vino movimientos revolucionarios. Y teníamos a casi todo el pueblo español en la cárcel. Casi todo el pueblo español estaba en la cárcel. Por lo menos aquí, toda la juventud trabajadora estaba en San Marcos y en el Jaizkibel, debajo tierra. El gobierno que se puso pues vio que se le iba al pueblo, porque Asturias era completamente rojo. Y los demás sitios, pues por el estilo. Catalunya teníamos también. El que va fer el Companys, veritat, per veure a proclamar l'estat català. I de l'estat català, doncs, escolta, immediatament els altres tenen les forces d'ordre al carrer, les forces d'ordre al carrer, i va ser una debacle. Des de Madrid es dona l'ordre de detenció, venen i tot el govern de la Generalitat el detenen i el porten perquè no hi havia prou presons per portar-los, els porten amb un barco a l'Uruguai. I el senyor Assanya, oi, que també es trobaven aquí però que no hi tenia res a veure, perquè no era... Aleshores també el posen amb un barquet al costat de l'Uruguai, oi, a part. I vam organitzar una mena de socors per ajudar en aquestes famílies. Però va ser totes juntes, és a dir, que no de dir, oh, perquè tu ets socialista, jo sóc anarquista, no. És a dir, jo sempre he cregut que si les dones haguessin volgut, potser les coses ens haurien anat d'altra manera. Però no ens han deixat abans ni ens han deixat ara. Hubo mucho movimiento en el 34. Claro, fue debido a cómo se portaba el gobierno de la República, porque era gobierno republicano, ¿no? Aunque era en Carca. Andalucía se movía a más no poder, Valencia, idem. Pero bueno, donde se dio el golpe fue en Asturias, los mineros. Salieron a la calle, tenían armas. Como los represaliados fueron descomunales, trajeron a Madrid muchos niños de los represaliados de Asturias, porque claro, los padres estaban en la cárcel, las madres también. La represión aquella fue descomunal. Entonces, en España se formó
una sociedad de trabajadores pro infancia obrera, porque se mandaba comida a Asturias, pero no se repartía como debía. Entonces se trajeron niños para toda España. Se sacaron muchos, no me acuerdo qué cantidad. Y fuimos de San Sebastián, fuimos a buscarles a Venta de Baños. Que por cierto, venía Dolores Ibarruri a cargo de ellos. Era la presidenta, desde luego, de Proinfancia Obrera. Y 2 niños se nos ponen a llorar. El uno tendría 9 añitos y el otro menos. ¿Por qué lloráis, hijos? Pensamos, se acuerdan de la mamá o eso. Yo no quiero beber eso. Yo no sé lo que es ese agua blanca. Aquello sí que fue horrible. Yo no pude remediarlo y dije, hijo de minero y Asturias, de donde está la leche, y no conocéis la leche. Maricones de burgueses. No pude remediarlo. Y aquellos niños no querían, lloraban. Pero en la Revolución de Octubre es cuando yo me empecé a dar cuenta y cuando yo leí cosas, vi cosas y a mí Dolores me arrastró. Esta es la palabra, Dolores y Rusia me arrastraron. Y claro, yo ingresé en el Partido Comunista en el año 35. Pues primero era de las juventudes comunistas, chicos y chicas estábamos juntas, y después me nombraron secretaria general de Jeunes Filles de France, la joven y muchacha de Francia. Allí había de todo, comunistas, socialistas, anarquistas, católicas, de todo. Y éramos hasta que vine a España, estaba yo allí. Entonces yo conocí una camarada comunista que era María Petra Cendón Galán. Ahí es donde yo empecé a trabajar en la primera célula comunista con ella. Al trabajar con ella conocí más mujeres sanitarias que querían luchar por lo mismo y formamos un comité de enfermeras laicas porque las monjas tenían acaparado el trabajo sanitario que no podíamos entrar en ningún sitio. Fuimos a hablar con Dolores Ibarruri al Congreso para decirle que lo íbamos a presentar para que nos apoyara y quiénes éramos y lo que hacíamos. Amb tot això, jo conec no dins del partit, el conec fora del partit, però era del partit, amb un que era periodista, oi? Enric Tubau, una persona vídua, això té molta gràcia, amb 20 anys més que jo i amb 3 fills. I vaig pensar, aquest sí que no et lligarà amb el papà i la mamà i les germanetes, oi? I bueno, vam coincidir en moltes coses, coincidim purament amb la política i amb tot, la manera de pensar, i m'hi vaig casar. Vam festejar molt poc temps, me caso, i tot i amb això, que hi vaig passar-hi amb ell l'exili i tot, i molts mals moments, econòmicament, no n'estic arrepentida. Y yo picaba los cabos para el Ateneo Libertario y llegaba luego, pues claro, tardísimo a la casa y mi mamá me estaba esperando con la alpargata en la mano y me daba una tanda de alpargatazos, ¿no? Que no tiene nombre, pero a mí eso no me detenía. Y yo vi todos los estrenos de García Lorca con Margarita Xirgu y el primer acto, yo iba con un vestidito de percal y yo no sé si llevaba zapatos, porque casi que no tenía para zapatos. Entonces, de tanto en tanto yo pensaba en los alpargatazos que iba a recibir cuando llegara a mi casa, ¿no? Pero luego cuando salía en el estreno García Lorca a la escena con la Margarita Xirgu, ¡ay! Yo me sentía que flotaba. Yo decía, no, esto vale los alpargatazos y más. En vista de que en mi casa ya no había forma de ponernos de acuerdo con mi madre, ya no podía ser, era una batalla continua cada día, ya decidí independizarme. Y bueno, fue una etapa buena de mi vida porque allí conocí unos amigos, maestros, que tenían el proyecto de abrir una escuela racionalista
más o menos sistema del Ferrer y Guardia, ¿no? De los métodos, pero ellos querían ir más adelante que esto aún. Hacían muchas clases en el campo, todos los días que hacían, bueno, lo pasaban en el campo. Bueno, fue una escuela estupenda, yo también guardo un buen recuerdo. Esto fue a últimos del 35, ya después vino la sublevación militar de los fascistas, ya nos echó por tierra los proyectos que teníamos. Porque aparte de la escuela queríamos formar una escuela de militantes y buscar una casa a las afueras, ir a vivir todos juntos, y bueno, todo esto ya no pudo ser. Las mujeres ya no hicieron caso a los curas, porque iban a confesarse, ¿no? Para ir a votar, o no votaban. Pero en esa tenían los hijos, primos, maridos, en la cárcel, y había que sacarlos. Entonces fueron las mujeres y por primera vez los anarquistas españoles votaron, fueron como un solo hombre a votar, y se ganó. Y por mucho, ¿eh? Se ganó por mucho. Cuando ganó el Frente Popular, en Madrid no había sitio para poner un pie, ni en la Puerta del Sol, la calle Alcalá, la calle... Bueno, nada al lado de lo que passó ese dia. Però ja se rumorejava, no al carrer, no al carrer, però dins dels sindicats, dins dels casals, ja es parlava de que la cosa no estava bé, oi? I efectivament esclata l'alçament militar amb el Franco, el Sanjurjo i tota aquesta gent, que no estaven molt d'acord, però les dretes tenen un avantatge damunt de les esquerres, escolta, i és que veritablement s'ajunten. En aquell moment cada un anava pel seu cantó, però tots es van ajuntar per anar en contra de la República. El 19 de julio yo me la pasé con mis compañeros allí en la Generalidad pidiendo armas para combatir, y salía con Pans y nos decía que esperáramos, que esperáramos, y los compañeros decían, ese nos tiene más miedo a nosotros que al ejército, porque éramos todos, no solo eran los sindicatos, en realidad fue todo el pueblo que salió, ¿sabes? Los anarquistas llevaban la batuta, pero había una clase obrera y había un campesinado que se daban cuenta que sus intereses estaban más protegidos, más aceptados en un régimen republicano que en una dictadura fascista que se nos venía encima, ¿ves? Me fui al sector, llegué y me dijeron, tú ahora mismo a San Carlos. Me llevaron con un coche, con un colchón arriba, porque por la calle eran tiros cruzados, no sabíamos de dónde. Cada uno sería quien sería. Inmediatamente allí se hizo un comité y se empezó a trabajar como hospital de sangre. Y empezaron a entrar los primeros heridos y muertos. Nosotros por lo menos lo que yo me acuerdo más es cuando estalló la revolución aquí en España, que se sublevaron los nacionales, y lo leíamos en los periódicos, pedían ayuda de todo, de sanidad, de todo, y entonces hicimos mítines en mi pueblo y en todos los alrededores para pedir voluntarios para España.
San Sebastián se defendió por barrios. Entonces, ¿qué hicieron? Se marcharon y pasaron, porque pasaron a San Sebastián. Pasaron por Amara, que aquello era marismas, y Loyola a Amara era solo marismas. No se atrevían a pasar, ni siquiera andando, pero pasaron, con tanques y demonios, no sé cómo lo hicieron. Y en Amara, hay que decirlo con orgullo, estaban los anarquistas y se portaron como buenos españoles. Salieron todos, tenían las armas que habían cogido, no sé dónde, y pim pam, pim pam. Pero bueno, llegaron hasta el casino, que es ahora el ayuntamiento, llegaron al hotel María Cristina. Llegamos aquí en el cuartel, subimos por una escalera, allí habían los compañeros de Sanz que habían llegado antes, yo con mis pistolitas casi de juguete, y los que habían quedado allí, los de retén, los oficiales de retén, uno de ellos me dice, ¿pero dónde vas con esta pistolita? Dice, va, vengan, y me dio un pistolón así de grande. Bueno, estábamos tan emocionados que entramos a la sala donde nos acompañaron, en la sala de armas, allí cargamos todo lo que pudimos, y a las armas cuando salíamos por la puerta se nos iban cayendo de tan emocionados que estábamos, y ya nos llevamos las armas hacia el camión, cargamos y nos fuimos para el comité. Era tanto nuestra emoción que ni nos acordamos de coger las municiones, y luego tuvimos que hacer otro viaje para coger municiones y otra vez más fusiles. Y ya está todo el asalto del cuartel de Pedralbes. Bueno, los compañeros allí cuando nos vieron llegar con tantos fusiles, pues también, bueno, ¿para qué contarlo la alegría que hubo allí? Esto nos sirvió para ir resistiendo los primeros tiempos, hasta que vinieron otras armas de otros sitios. Jo l'endemà al matí, quan vam sortir al carrer, jo havia d'anar a treballar, però a mig camí ja em vaig tornar enrere perquè vaig veure, abans d'arribar a la plaça on nosaltres vivíem amb el meu marit, al carrer en Viladomat, i a l'arribar a la plaça Universitat ja hi havia piquets d'aquestos i dels altres, uns amb un mocador vermell, uns altres amb un mocador català, amb les 4 barres, i ja veies que la cosa, i és a dir, el meu marit es va veure obligat d'agafar tirar el sombrero, perquè si veien una persona amb sombrero i corbata ja es pensaven que era un enemic, és a dir, que aquell dia ho van passar-ho malament, és a dir, que no, perquè en els sindicats tenien armes i la Generalitat, en canvi, no teníem armes, escolta. En San Sebastián no llegamos a resistir mes y medio. Sí teníamos gente, pero no había armas, no teníamos ni una píldora para defendernos. Y estábamos levantando barricadas, pero no teníamos armas. Entonces yo pensé que podíamos subir esos adoquines a la azotea. Y a mí me habían regalado una 635 de nácar y plateada. Y me acerqué a la casa de Cambó y toqué y salió un payés vestido con unos pantalones de pana y le digo, ábrenos la puerta. Dice, no les puedo abrir porque cuando vengan los señores... Digo, no chicos, los señores no van a venir. Dice, ¿cómo que no van a venir? Digo, no, yo le digo que no van a venir. Ah, pero pues yo no les abro la puerta. Y le digo, bueno, pues si no me abres la puerta, yo le doy un tiro a la cerradura y de todas maneras voy a entrar. Entonces me regresé y les dije, miren muchachos, vengan conmigo, que ese portal está abierto, vamos a subir arriba. Entonces ellos vinieron conmigo, los que estábamos levantando la barricada, y luego resultó que se apoderaron de la casa y allí formaron el comité regional, nacional, de las Juventudes Libertarias, y a nosotras no nos quisieron dar ningún rincón.
Nos tiroteaban de arriba, no sabíamos cómo y quién, decíamos, bueno, ¿quién nos tira? Entonces nos vimos obligados a ocupar el convento, entramos dentro, hicimos salir a todas las monjas, las registramos, nadie de ellas sabía nada, ellas no llevaban ninguna arma encima, y ya, bueno, pues aquello ya quedó incautado. Entonces, pues bueno, ya me nombraron, bueno, Concha, tendrías que hacerlo tú, y ya me tuve que cuidar yo de mirar que no la registraba. Ya les decía, si lleváis algo, dejarlo, dejaban algo. Las que quedaron, pues, claro, asustadas, de miedo tenían mucho, pero sin ninguna queja de todos nosotros. Mira, si era así, que en el convento de las Carmelitas, que era de monjas, 2 monjas se quedaron con el comité. Así que no se las trató tan mal como dicen, ¿no? I les formen aleshores les columnes, la columna Macià Companys, la columna Pissunyer, la columna d'Urruti, però hi havia una certa separació. És a dir, que cada columna representava, veritat, amb un sindicat o amb un grup, o que no, i els altres amb un altre. Nosaltres, que la Francesc Macià representava l'Esquerra Republicana, els altres representaven els independentistes d'Estat Català, oi? Uns altres, veritat, eren de la CNT, els altres de la FAI. És a dir, que allò no eren soldats que s'enviaven, perquè n'hi havia pocs de soldats. Des d'aquí no s'enviaven soldats, s'enviaven combatents. Se n'anaven, perquè jo recordo que jo estava a l'Ajuntament i em venien a preguntar, escolta'm, ens hem d'anar a anotar, veritat, per anar al front. És a dir, que va haver molts voluntaris, una cosa molt maca, que un se n'estranya que això fos possible. Pues durante el tiempo que estuvimos allí en La Zaida, lo que hacíamos más es prácticas, porque prácticas de fusil, sobre todo yo, las mujeres no teníamos ninguna. No éramos muchas mujeres, pero algunas y otros grupos. Hacíamos prácticas y a mí me costaba bastante, porque nunca he tenido fuerza. Cuando tiraba con el fusil siempre me echaba para atrás. Hasta una vez me caí de espalda. Cuando llegamos aquí, llegamos a Albacete, porque todos los internacionales teníamos que presentarnos a André Martí, que era el que organizó las brigadas internacionales en Albacete. Me metieron a mí en el hospital provincial. Entonces fuimos a André Martí. Yo, que tenía 21 años, parecía que tenía 14 o 15. Me sentó en la rodilla y me dice, espero que sabes a qué has venido. Que has venido a trabajar, a cuidar enfermos. Y no, me dijo una palabra muy fea. No a putear. Y ya está. Pues nos dieron la orden, dijeron voluntariamente, los que quisiéramos ir a una descubierta Quinto, que fuimos un grupo de, quizás salimos unos 30, pero llegamos menos de la mitad, porque fue, no me acuerdo, pero un montón de kilómetros. Yo me acuerdo que llegué arriba, hasta que vimos al enemigo, llegué arriba descalza del todo. Iba con alpargatas, se me rompió todas las alpargatas, no quedaba nada más que un trozo de suela, y con hierbas, o alguna cosa que encontrábamos por el campo, nos lo íbamos atando, y bueno, llegamos hasta ver al enemigo paseando por abajo, que nos pareció que eran moros. Ahora no me acuerdo si eran moros o no, nos pareció que eran moros. Ya sabíamos dónde estaban, nos volvimos, y ya cuando llegamos, bueno, aquello, llevé los pies llagados al menos una semana, vendados y llagados, porque ya llegué descalza del todo. Antonio Ortiz, alma de la división Luis Schubert. Ortiz, ¿haz caso? ¿Qué? ¿Alguna novedad? La de siempre. ¿Cuál? No les dejamos en paz ni les dejaremos.
¿Pasarán? No pasarán. Bueno, nosotros estábamos tan angustiados, con un sufrimiento tan tremendo de ver lo que estaba pasando en Madrid, que una mañana tocan a la puerta de mi casa muy tempranito y era mi amiga Felisa, la que iba a segar al campo, ¿no? Y cuando yo la veo aparecer, estaba mi hermano durmiendo en nuestra cama, y cuando yo la veo aparecer, yo digo, ay, Felisa, porque éramos muy unidas. Digo, ay, Felisa, cayó Madrid. Dice, mira, no, Madrid no ha caído todavía, eso era el 6 de febrero, y traía la Soli, traía Solidaridad Obrera así escondida. Dice, no, Madrid no ha caído, quien ha caído ha sido tu padre. Ustedes quieren creer que yo di un suspiro de alivio, que era mi papá que había caído y que no era Madrid que había caído. Yo no salí nunca del hospital, estuviera en el que estuviera, yo no salí del hospital. Bueno, pues resulta que en el hospital no cayeron bombas nunca. Pero un día yo me acuerdo que me quería comprar unos zapatos, porque claro, se me rompían, quedaba lo que quedaba, pero algunos te encontrabas. Y me voy a la calle Fuencarral, me dicen, Trini, que en la calle Fuencarral siempre caen bombas, todas las tardes caían bombas. La Gran Vía, una acera de la Gran Vía, y la calle Fuencarral y la calle Hortaleza, pero la calle Fuencarral más. Pues aquel día, en vez de caer en la calle Fuencarral, cayeron en el hospital. Íbamos disparando, pero sin tirar directamente a nadie. Tirábamos al azar, pero bueno, al azar porque los árboles no nos dejaban ver dónde estaba el enemigo. La chunga fue cuando dijeron que había que militarizarse. Yo, en esa casualidad por casualidad estaba yo en el frente y había compañeros de las Juventudes Libertarias y eso era muy cómico. En el Clot había uno que había nacido cómico, había nacido para cómico, que se llamaba Bobini, y cuando hacíamos funciones él salía diciendo chistes y estábamos como en una tienda de campaña, grandecita, en Nochabola, y yo estaba allí y decía, bueno, pues que nos tenemos que militarizar, pues eso ha venido de orden de la CNT, pues hay que hacerlo, pues bueno, ¿quién será el capitán? Le decían, bueno, pues tú, Bobini, tú serás el capitán. No, yo no quiero ser el capitán, pónganme de teniente. Pues ¿quién será el capitán? Pues fulano. Y así era la militarización en nuestras filas, ¿ves? Tú eres el capitán, tú eres el teniente, tú eres el cabo. Ese era el ejército nuestro. Apenas 8 días que estábamos allí empezaron a bombardear Albacete, que duró 4 horas el bombardeo. Yo era la primera vez que había visto cosas así. Nos traían heridos, bueno, y muertos y de todo allí. Y entonces cayó una bomba muy cerca del hospital, cayeron los cristales y resulta que había muchos chicos jóvenes escayolados hasta la cintura porque estaban muy graves heridos. Empezaron a gritar, ¡ay, qué pasa, qué pasa! Y me puse a cantar La joven guardia, todos mis pulmones, y ahí cantamos todos. Bueno, yo ya entonces vinimos de permiso. Si eran 8 días, se cumplieron los 8 días, y yo les dije, mira, yo en el frente no vuelvo, porque estamos perdiendo el tiempo, yo aquí en Barcelona hace falta muchas cosas, y yo me quedo aquí. Pues se fueron los otros compañeros para el frente, yo me quedé en Barcelona. I nosaltres, aleshores, les dones, oi? Malgrat que sempre se'ns deixa de racó, les dones formem la Unió de Dones de Catalunya. I a la Unió de Dones de Catalunya hi anem totes les dones, és a dir, no totes, però vull dir que de tota classe, de tots els partits, allà hi havia de tot. I anàvem
perquè allà venien i ens deien, escolteu, per tal fàbrica que... Perquè els homes anaven al front, dones que siguin teixidores, per exemple, i buscaven, perquè allò era un bullit de dones tot el dia, oi? Dones que... Perquè jo estava a l'alcaldia, però quan sortia de l'alcaldia me n'anaven allà ajudant a les meves companyes. El cas és que nosaltres ens vam apropiar, oi, de l'Hotel Colón. I allà hi vam posar el nostre quartel, el quartel de les dones de la Unió de Dones de Cataluña. Apenas estalló la guerra, grupos se fueron al sindicato de metalurgia y aprendían de fresadoras, tú sabes, el oficio ese. Y otras se fueron al sindicato de transporte y empezaron a conducir tranvías. Enseguida nosotras nos incorporamos a la lucha de la retaguardia, ¿ves? Bueno, poco llegué estar aquí en comunicación con mi hermano, bueno, estábamos siempre, pero me dijo, bueno, mira, estamos en una fábrica que hemos incautado, era un taller pequeño, hemos incautado esto y lo hemos convertido en fábrica de material de guerra y allí nos haría falta alguien porque había muchas mujeres trabajando, pero no mujeres para tener un cargo de responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, me animó y entré en la fábrica y allí estuve todo el tiempo de la guerra estuve en esta fábrica. Se demostró que muchas cosas que hacían los hombres las podían hacer también las mujeres. Yo creo que las mujeres hicieron una gran revolución, ¿eh? Luego, cuando estaba organizado el hospital de allí, me mandaron a Benicàssim. En Benicàssim, allí estuve hasta que se fueron las brigadas internacionales. Estaba en una villa que se llamaba Largo Caballero, donde era un hospital, y trabajé con el doctor Cuba, que era ucraniano, su mujer, que era la enfermera que trabajaba allí también, y trabajé allí con ellos. En Benicàssim me conocí a un chico español que se llamaba Eusebio de Juana del Campo, y nada, y me casé con él. Sí, tenía amores con un muchacho, pero, ¿cómo te diré yo? Nosotros estábamos tan absorbidos por la lucha que no había tiempo, tanto por parte de él como por parte mía. Estábamos allí, pero que éramos unos milicianos más. Se tenía relaciones cuando se podía y por lo demás, pues muchos ni se habían enterado que éramos una pareja. La lucha por las ideas era lo único que nos absorbía, no eran esas cosas de enamoramiento, no, nos atraíamos, nos queríamos, nos gustábamos, pero para nosotros antes era la lucha por las ideas. Eso fue durante toda la guerra y siempre. Total, estábamos un poco desorientadas tratando de organizarnos. Cuando vienen y me dicen, mira, ahí hay una compañera de Madrid que te busca. Y yo salgo y me dice, mira, yo soy Mercedes Coma Posada. Nosotras editamos esa revista Mujeres Libres. Caramba, yo pegué un brinco. Digo, bueno, pero si nosotras queríamos entrar en contacto con vosotras. Dice, bueno, nosotras tenemos ya estructurado un plan.
que os va a interesar. Ellas ya traían sus esquemas de lucha bien estructurados, ¿comprendes? Bien estructurados. Y a nosotros nos complació mucho reforma de las leyes, patria potestad compartida, sobre igualdad de salarios, sobre igualdad sexual, que la mujer tenía derecho a vivir su vida sexual sin estar casada. Abarcaba toda la problemática de la mujer, tener derecho a estudios superiores, que no los tenía, sobre el aborto voluntario también. Pero los médicos no hicieron abortar a ninguna mujer, se negaron rotundamente. Yo misma, que estaba en estado, estuve en el hospital de San Pablo 4 o 5 días y no me hacían caso. Yo quería ser mamá, pero no en ese momento. No me hicieron caso. Allí me estaba, los doctores me veían como si fuera el diablo en persona y no me hicieron caso. Solamente me hicieron un reconocimiento y me dijeron, estás muy anémica. Pues claro, ¿cómo no le iba a estar? Entonces yo pensé, bueno, como no me hacen caso, me voy para mi casa y me puse a comer todo lo que encontraba, ¿no? Dije, bueno, al menos que nazca sano. Y lo tuve a mi bebé. Cuando ya teníamos mujeres libres, yo empecé a decirle a Mercedes, mira, hay que rescatar a las jóvenes que están en el barrio chino, porque ahora tenemos el casal de la dona trabajadora y ellas se pueden escapar y pueden ir a aprender algo para salirse de esa situación en que están, en que la sociedad las ha puesto. Y llegué allí tan campante en el barrio chino y me puse y pegué una octavilla en la pared y se puso un corro, ¿no? Y se pusieron a leerlo y yo vi que no pasaba nada. Y una de ellas me dijo una cosa, la leyó y me dijo, nosotras somos putas para que tú puedas ser honrada. Y yo dije, ¿qué me habrá querido decir con esto esta mujer? Unos cuantos días antes de caer, Bilbao, salimos entre otros barcos, el barco La Habana, un transatlántico, el barco La Habana, en el que iban a todos los sitios. Bueno, se iban a Francia, pero... porque en ese barco salieron los últimos niños que salían para Europa, porque salieron infinidad para Inglaterra, Bélgica, Francia y, por último, los que iban a la Unión Soviética. Entonces salimos, ¿no? Bueno, aquello fue una locura. Todos los padres los que estaban, las madres, los hermanos, allí todos llorando. Yo iba solamente con los niños, son responsables, hasta Francia. Luego de allí ya me cogieron otros. Me cogió el Sontain, un barco francés que venía de Indochina. Y allí nos llevaron a Leningrado. Ya llegamos y vino a recibirnos una ministra con unas barbas, una señora. Y yo ya se me había metido que había caído Bilbao y que yo tenía que volver a España, que yo no me quedaba. Pero si aquello está perdido, ay, mi madre.
una imbécil, pero dije, por ustedes está perdido, esos barcos quedan allí. Decidme a mí que estaba perdido, España. Y le dije, por culpa de ellos, por culpa de ellos. Lo he comprendido después, que el mundo entero estaba en contra de ellos, ¿no? Las pocas armas que entraban eran de Rusia, pagadas por adelantado y a precio de oro. Porque Stalin a nosotros tampoco nos tenía muy en cuenta. Estábamos muy lejos. Había muchos anarquistas aquí, ¿ves? Eso no era una buena plaza para Stalin, como luego pretendían que fuera Cuba, ¿no? Esto es un grano que le salió a Stalin. Yo pienso que quisieron anular las conquistas del movimiento libertario para que no se asustaran. Y entonces ellos empezaron a combatirnos a nosotros. Acabaron con las colectividades de Aragón. Y nosotros como anarquistas, al menos en aquel tiempo, no comprendíamos que actuaran así, porque en el fondo, bueno, ellos querían un bienestar para el proletariado, pues nosotros también. Entonces, ¿por qué nos combatieron? Porque nos combatieron a sangre y fuego. Lo que a nosotros nos parecía progreso, a los demás les parecía que no tenía que ser. Entonces iban los enfrentamientos con todos los demás, sobre todo con los comunistas. Los comunistas, pues claro, la orden de Moscú, porque ellos recibían consignas de Moscú, y las consignas era terminar con todo este avance nuestro. Entonces ya dieron la orden, más importante, era apoderarse de la Telefónica, que desde el primer día estaba ocupada por los de la CNT. Entonces ahí se armó, cuando los de la Telefónica y demás centros que fueron, se armó pues lo que decíamos la contrarrevolución, ¿no? A partir de ese momento ya empezaron a perseguirnos y en las cárceles no había fascistas, había anarquistas. Y entonces acabaron con nosotros. Pero nosotros como bobos seguíamos luchando en el frente. Se tenían que haber venido los compañeros y dejarlos, que siguieran luchando ellos solos. A mí también por poco si me matan ellos. I després, quan ja van començar els bombardejos, ho van veure, perquè la gent es va espantar. Jo mateixa, oi, que havia d'estar a la secretaria de l'Ajuntament, perquè l'alcalde era un home que sempre corria, perquè deia, no, que han caigut bombes en tal lloc, allà se n'anava. Han caigut bombes d'un col·legi de la Barceloneta, allà se n'anava i organitzava. És a dir, que jo em trobava moltes vegades sola a la secretaria de l'alcaldia, i allà van passar-ho molt malament, perquè tot i quan hi ha pau, la gent creu que a l'Ajuntament li resoldran tot. La gent té la mania que l'Ajuntament és la casa de tothom i que allà us ho resolen tot. Jo vaig anar 3 vegades a París. El president Companys em va dir, vés-hi tu en nom d'Esquerra Republicana. I veritablement, com ells no es veien la guerra, oi? Va ser una cosa vergonyosa, que ens deixessin totalment abandonats. I no ens hi anava res, oi? Ara, per què? Per què una gent que es deien liberals, oi? Ajudaven en el Franco, i ajudaven a totes les forces del cantó franquista. Per què hi enviaven material de guerra allà? S'hi van enviar-hi tant, s'hi van enviar-hi avions, oi? O els que més en van enviar van ser els alemanys i els italians. Sí, però els altres ho van permetre. De la mateixa manera que no van permetre que enviar res, hauria tingut que fer allà tampoc s'envia res, s'hauria acabat la guerra. Jo t'asseguro que sense material s'acaba la guerra.
¿qué podíamos hacer? Si nosotros estábamos contra todo el capitalismo internacional, ¿quién nos iba a ayudar? Porque esa era la realidad. ¿A quién le interesaba que ganara una insurrección obrera en un país de Europa? A nadie. Y nosotros estuvimos muy conscientes, todos, toda la vida, todos los meses. Teníamos esperanzas de que rectificaran el acuerdo de la no intervención, pero según pasó el tiempo nos dimos cuenta que eso no sucedería, que estábamos condenados y seguíamos, yo no sé por qué. Y luego empezamos a perder. La radio no la queríamos oír, porque claro, siempre iba a encontrar un extra. El periódico El Patriota, que había aprendido ya a leer el francés, de tanto leerlo, ya no lo quería leer, porque todo era, ha caído esto, mañana se espera de esto. Y un día a la hora de comer, un responsable de Mondragón, que era el alcalde de Mondragón, nacionalista era, dice: Nati, tenemos una gran desgracia. No me digas. Hemos perdido España. Sí. Cuando se marcharon los de las brigadas internacionales, les dije a los médicos que se marcharan, no se querían marchar sin mí, los practicantes tampoco, porque insistí mucho, les dije, a una mujer seguramente no las castigarán igual que a ustedes, así que márchense. Ya veremos a ver cómo salgo de aquí. Y me quedé con los enfermos. El pitjor moment de la guerra per nosaltres, els catalans, va ser la caiguda del front d'Aragó. Perquè al veure la caiguda del front d'Aragó, en primer lloc van haver-hi molts morts. Per tot arreu veies mapes de la gent que anava posant agulles i anava posant agulles i anàvem reculant i anava reculant. Tots ens en vam donar compte que caigut el front d'Aragó ja estava... I va ser com van començar folts i folts els bombardejos. I era una cosa que no tenia cura. Pues empezamos a ir para atrás. Llegamos a Moncófar, que no había nada, y en una escuela pusimos allá a los enfermos más graves. Vinieron a bombardear allí también. I clar, ens en vam anar. Jo em venen i em diuen, bueno, això s'ha acabat. Ai, és qüestió de marxar. Bueno, escolta, i ara jo em trobo el meu marit, o no sé, oi? Bueno, el vaig poder localitzar i no vam tindre ni temps d'anar a buscar ni un mocador de butxaca. No vam tindre temps de res. Tal com anàvem, ens vam enfilar amb una ambulància, amb regidors, jo vaig sortir amb els regidors de Barcelona i me'n vaig anar, veritat, cap a la frontera. Así cuando nos marchamos, ya era mediodía, casi a primeras horas de la tarde, ya estaban entrando los fascistas por el lado de la diagonal. Bueno, ya nos tienes andando, nos fuimos, pues bueno, eso sería muy largo de contar. I tot el camí, bombardejats, la gent com se'n va pels camins, uns en burro, l'altres en bicicleta, els altres a peu, criatures plorant. Ahora venían los aviones ametrallándonos, venían los aviones. Bueno, aquello era una marcha aquello macabra, ¿no? Porque veías camiones y demás que pasaban llenos de gente, muchos heridos, andando, unos que no podían andar. Bueno, era algo que cuando te lo imaginas a una hora se te pone la carne de gallina. Ustedes no lo saben, pero la defensa de Madrid fue algo verdaderamente que no tiene nombre. Tú sabes que hacían barreras humanas para que los tanques no pasaran. Fue increíble.
Y en el hospital, el final fue que un buen día el director del hospital era socialista, era murciano. Y un buen día dijo, señores, cada uno a su casa, y allí fui yo a mi casa y allí tenía el que me iba a coger. Y ahí está todo. Me llamó Justa, la mujer del comisario político, y me dice, ¿sabes que nuestros compañeros han ido a Alicante porque hay un barco que nos espera allí a todos para salvarnos, para llevarnos a Rusia, decían, o fuera de España? Y entonces ella estaba enfadadísima porque se había ido a él sin contar con ella, y yo pues no te quiero decir. Las dos estábamos embarazadas, faltaba poco tiempo para dar a luz, y entonces por fin encontramos una camioneta que se iba a Alicante, nos llevó en la camioneta y llegamos a Alicante. Y por fin allí encontramos a nuestros queridos amigos, compañeros, que nos habían abandonado allí en Valencia. Y allí había de gente, de familias enteras, con niños, con todo, lloviendo, sin comida, sin nada, durmiendo en el suelo encima de lo que teníamos. Y en lugar del barco y en lugar de venir a salvarnos, entró el Ejército Nacional. Mucha gente rompió todos sus documentos, sobre todo los de los partidos comunistas, socialistas, anarquistas, de todos, rompían sus documentos. Y nosotros de allí nos llevaron al campo de los almendros. Íbamos como los judíos ahí con nuestra maletita, yo con mi barriga. Llegamos allí al campo de los almendros. Allí estuvimos unos cuantos días, que no había comida, no había de nada. Aquí estuvimos, hombres, mujeres, niños. Y yo que estaba embarazada, me faltaban 9 días para dar a luz. Y cuando llegó hacia las 4:30, las 5 de la mañana, me empezó los dolores de parto. Todavía no me tocaba, pero se ve que con el trastorno del camino desde el puerto hasta aquí, y el malestar de ver tanta gente junta y qué nos iba a pasar. Y menos mal que se ve que mi niña se dio cuenta que estábamos en peligro, con 3 dolores muy fuertes vino mi hija. Entonces, cuando estaban los dolores y la pérdida de aguas, me eché encima de la toalla. Allí salió mi niña, pero fue visto y no visto. Al día siguiente cogieron una lata vacía que había por allí, pusieron un poco de agua al sol y con eso le quitaron la sangre a mi hija y ya la vestimos y ya está, y así se pasó. Esto estaba todo alambrado y por allí se escaparon todos los que pudieron, médicos, Miguel Hernández, que conocía, y muchísima gente. Los que pudieron llegaron a su destino, que luego los detuvieron, y como a Miguel Hernández, que murió en la cárcel, y otros antes de salir ya les pegaban un tiro y ahí estaban muertos. Empezaron a decir que era mejor mandar a cada uno a su pueblo, porque así los vecinos que le conocían le podían denunciar. Bueno, vinieron a detenernos, en plural, a mi abuela, a mi madre y a mí, 2 jovencitos que no tendrían más de 20 años, falangistas, con fusil al hombro, a las 10 de la mañana, el día 12 de abril de 1939. No se preocupen, no se preocupen. Sí, total,
enseguida vuelven, es para una declaración. Pasé 7 años en prisiones, pasando por unas 16 prisiones en los 7 años. Nosaltres, els catalans, ho vam perdre tot. Vam perdre les llibertats del nostre poble i vam perdre les llibertats de la dona. Cuando nos subían a declarar a mí, hablo de mí, cuando nos subían a declarar, a mí me ponían unos lapiceros así, de estos que son, no los lisos, esos que son, apretaban las manos y retorcían así, tenía todos los dedos sangrando. Aquel cuadro era algo desesperante. Esto que vemos en las películas, que parece que no puede ser, y sí, por desgracia era así. Porque mira, estuve 14 años en Francia y 32 en Polonia, estuve en el exilio 46 años. Se perdió nuestra libertad. Nuestra libertad. Por la dignidad no la hemos perdido. El que jo no puc perdonar, oi, és que després d'acabada la guerra es continués matant, matant i matant. Yo creo que hay que perdonarlo todo, ¿no? Pero yo le tenía un odio a ese hombre, que es que no podía con él. Y me molestaba a mí sentir odio. No lo dejaban que se muriera, ¿no? Y yo decía, cónchale, le están dejando ahí que se ahogue en sangre, tal como él hizo con el pueblo español, que se ahogara en sangre. Está teniendo él esa muerte, la muerte que se merece. Fíjate qué cosas se pueden decir ahora en España, ¿verdad?